también ahora en América, aquel mora en South Carolina, Colombia, South Carolina. Se ha ido a una quila religiosa. Ama no es muy puro. ¿En qué ciudad? South Carolina, Colombia. Colombia, South Carolina. Ajá. Y allá. Y mi hija se va a la quila. Ama se va a la quila reformista. Aquí no hay reformista quila. Reformista, vas allá, está llena la quila. ¿Aquí es todo ortodoxo? Todos aquel Sefarat. Ajá. Sefarat. Esquenas muy pocos ya hay aquí. Y mi hija, y a mí me llevaba a la quila, ¿no? Shabbat llena. Unos cantes, unos teniendo guitarra. Yo le decía, ¿a dónde venimos? A las óperas que venimos a la quila. Ay, me agradaba ya en Ancina. Ancina de cosas. Qué interesante. Y con todo este carácter de información que nos estás contando, con todo esto que hiciste por la cultura sefaradí, ¿cuál te parece el avenir de la lengua? ¿Te parece que el ladino de ainda se hablará en 30 años, 50? Sí. Porque ahora los más grandes lo empezaron a crear. Tienen una creencia por el ladino. Sobre aquel ladino. Y Rachel se ocupa mucho. Sí, mucho y muy bueno, con mucha generosidad. Y el hijo de Rachel vino, nos visitó. Y lo caminamos y escuchando así. Se fue después, dijo Rachel, merci mucho, tanto que vos ocupaste de mí. De aquel, nos agrada a gente, a nosotros. ¿Y a la gente le place venir a Chesme? Sí. ¿Ya me entendés? Izmir es hermoso, reposada una vida. Sí. Yo en verano no puedo estar en Izmir, mucha calor. Nos venimos a Cheshme, la mar es aquí muy cerca de mi casa. Nos vamos a la mar. La vida de aquí es reposada una vida. En América todos están laborando, no veis a los vecinos aquí. La otra semana tenía aniversario mío. Dijo, yo lo voy a hacer en la huerta. A todos los invitó y se hizo un partido maravilloso. Todos, merci, merci, que haces esto. Sí, es verdad lo que dijiste, es que en Estados Unidos no tenemos tanto contacto con los vecinos. No. Y eso. En los Estados Unidos ya tienen un americano, verdadero americano, no lo toma al dentro al que vino de afuera. Yo ya vi de esto, no lo toma. Muy raro, muy raro. ¿Entendés? Ahora somos optimistas de lo que toca al avenir de la lengua. Va a continuar, las nuevas generaciones se están interesando. Sí, se están interesando. Mira, mi hija se está interesando mucho. Hablaremos en español, me dicen en el teléfono. Y empezó. ¿Y de qué se interesó tanto? ¿Fue en súbito o ya se interesó siempre? Ella tiene la oreja llena. Ya entendía todo. Hablar no estaba pudiendo. Ahora se la vio aquel y está hablando. Está hablando bueno. No como me está hablando. A vagar, va a estar mejor. ¿Ya entendés? Y la hija que en la universidad tomó español. Lecciones en español. Sí, lección. Y Ancina. Rachel Amado mora en Texas. Sí, de ainda no la visité, ma te voy a visitar Rachel. Sí, aquí ya vinimos visitando antes de 2 años, parece. Y yo la planté una mesa hermosa de cosas separadas. Quedó muy contente. Y en New York también me topé con Daisy Sedaka, que también es Izmirli. Que ahora se llama Braverman, Daisy Braverman. Sí.
Sí. Y estos son los dos ismailíes que conocía antes de venir aquí. Ah, Antes de venir aquí no conocía más eso, ismailíes que ¿dónde hablaban en vas a español. conocer? Ya hay muchos ismaelíes, los jóvenes ahora se están yendo mucho. Sí, ujú. A la América, al Canadá, por aquí. Sí, yo por conozco allá. este Alp Etoncel, que tiene 18 años, se está yendo a Francia. ¿Viste? Nos Sí. están quedando. Nos Sí. están quedando aquí. Aquí no sé, no están viendo a venir. Bueno, por Puede ser, van a voltar, inshallah, un día. Inshallah, inshallah. Que merci mucho, cara Naomi, por este Moabet que tuvimos. Tuve grande placer. Y yo también tuve placer. Y me vino Josh, lo que estás hablando, tú que estás metiendo, nosotros metemos algunas palabras turcas adentro del español y tú estás haciendo la misma. Calculanearla, seguro. Merci mucho y esperamos que vuestra visita tenga muchas y muy hermosas hermanas, inshallah.